Nos encontramos en los Arapiles, lugar donde se libró una de las grandes batallas que tuvo como desenlace el fin de la Guerra de la Independencia. En el reportaje de hoy os hablamos de la ruta de los asedios y las grandes batallas. Esta ruta se divide en 5 etapas, comenzando en Almeida y finalizando en Puebla de Sanabria, y pasando por localidades tan importantes turísticamente hablando como son Almeida, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Medina de Rioseco y Puebla de Sanabria. Todos los detalles de esta ruta podéis visitarlos como siempre en la página web naporte.eu. La guerra a comienzos del siglo XIX consistía en grandes movimientos de tropas en los que Napoleón impuso la doctrina de acabar con el ejército enemigo lo más rápidamente posible. Por tanto, las grandes fortalezas normalmente eran dejadas a un lado. Sin embargo, en la península, dada las peculiares características del terreno, se convertían en puntos clave para establecer tus dotaciones, tus pertrechos y similares. Por tanto, hubo varios lugares que tuvieron que ser asediados repetidamente, normalmente una primera por los franceses y una segunda por el ejército aliado, como son el caso de Astorga, Ciudad Rodrigo o Almeida, los principales sitios o asedios de la región. Pero otros lugares que no estaban fortificados, como pudieron ser Salamanca capital, Tordesillas, Puebla de Sanabria, Toro o incluso Zamora, que sufrieron estos bombardeos para ser tomados por las tropas invasoras. Normalmente cuando hablamos de las grandes batallas de la Guerra de Independencia en la región portuguesa y castellano-leonesa, se nos viene a la mente la participación del ejército de Lord Wellington, un ejército multinacional compuesto por portugueses, británicos, españoles, alemanes y de varias nacionalidades. Por supuesto, este ejército tiene las batallas quizá más renombradas, como pueden ser Rolisa, Vimeiro, Busaco, Fuentes de Oñoro o los Arapiles. Sin embargo, también el ejército portugués y el ejército español combatieron contra los franceses en sus propias batallas. El ejército portugués, por ejemplo, en Amarante, o el ejército español en varias, como Cabezón de Pisuerga, Medina de Rioseco, Carpio, Tamames y Alba de Tormes, donde se intercambiaron derrotas y victorias, como por ejemplo en esta última de Tamames que hemos nombrado, en la que el ejército español, sin ayuda de ningún otro contingente, logra derrotar al todopoderoso ejército imperial. Una de las batallas más decisivas en esta ruta fue la de Arapiles, que hoy vamos a visitar. La batalla de los Arapiles fue una de las batallas con más ejército librado en España y trajo la victoria al ejército anglo-luso español. Actualmente podemos realizar visitas guiadas al campo de batalla de los Arapiles de la mano del primer edecán y también visitar su centro de interpretación en la propia localidad, al cual nos dirigimos ahora mismo. Bueno, soy Adrián, concejal del Ayuntamiento de Arapiles de las Torres, concejal de Cultura, y bueno, pues este es nuestro pequeño museo. Se puede visitar los jueves y sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde y los últimos fines de semana de cada mes, sábados y domingos también en el mismo horario de 10 a 2. Es un primer acercamiento para entender un poco lo que fue luego la batalla en el terreno. Eso es, el terreno, el campo de batalla en línea recta puede ocupar unos 8 kilómetros, entonces es imposible ver la magnitud de la batalla. Por eso primero hay que visitar este centro, vemos la dimensión del campo de batalla y nos hacemos una idea de las posiciones de cada ejército y de cada división. Entonces, luego ya en el campo de batalla propiamente dicho, pues se comprende mucho mejor el desarrollo de la misma.
Y digamos que el centro de interpretación nos abre la boca, ¿no? Nos abre un poco Sí. el apetito para luego lo que es ir al campo pone de batalla. la miel en los labios, eso es. Aquí se puede ver el desarrollo de la batalla completa, cosa que es imposible en el campo de batalla. Entonces, aquí todo lo recoge, todos los movimientos, desde el comienzo de la batalla hasta prácticamente la retirada de los franceses. O sea que sin esto es muy complicado ver y entender el campo de batalla. A la entrada es otra salita, donde se proyecta un documental sobre los movimientos previos de esta batalla. El documental del que hablábamos está emitido en castellano y en inglés, porque la afluencia de visitantes ingleses es mucha, entonces lo tenemos editado en inglés y en castellano. Y completamos la oferta con unos pequeños datos de los personajes principales de esta batalla. Aquí podemos ponerle cara, ¿verdad? Cara. Los personajes importantes. Sí, desde Wellington hasta un paisano particular de aquí de Arapiles que ayudó a Wellington a conocer el terreno, o sea que están aquí representados lo más granado. Ya solo nos queda recomendar a todo el mundo que tenga interés por las batallas napoleónicas, en el caso concreto de los Arapiles, que visite el... Pues sí, es una visita obligada. Quien quiera conocer un poco la historia bélica y napoleónica de España, es visita obligada. Estamos a un paso de Salamanca, bien comunicados, y la entrada de 2 euros es simbólica. Y bueno, seguro que se lo van a pasar bien en el aula y en el campo de batalla. Seguro que sí, gracias. Gracias. Raúl, yo estoy muy interesada en realizar una ruta. ¿Cómo puedo contactar contigo para que tú seas mi guía y me expliques todos los entresijos de estas rutas de Napoleón? Pues me alegro mucho, ¿no?, que estés tan interesada. Espero que también la gente que nos está viendo. Bueno, pues me pueden encontrar en mi página web, elprimeredecan.es, en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, igual, @elprimeredecan, o en mi número de teléfono 622 22 13 73. Evidentemente, para ser comunicador tienes que adaptarte al público objetivo, ¿no? Entonces se pueden adaptar al público en general, que es un poco la idea de este proyecto, en el que, bueno, pues hablamos ya no solo de los componentes militares y de los movimientos de tropas, que es interesante evidentemente para entender la batalla, sino también pues de los aspectos sociales, de cómo impactaba eso sobre la población, cómo se tenía que mover la gente, o también, por ejemplo, cómo podías alimentar ejércitos de 50.000 soldados cuando Salamanca capital tenía 12.000 habitantes. Pues todo esto, que espero que os suene interesante, es lo que explico en las rutas. No desveles más. Muy bien, muy bien. Salamanca es una visita obligada en esta ruta, y no solo por su universidad, una de las más antiguas de España, sino por todo el patrimonio histórico-artístico que en ella se encierra. Además, Salamanca es una ciudad ideal para tapear y disfrutar de sus productos típicos. Los embutidos, el jamón ibérico, la carne de morucha o las patatas meneas son algunos ejemplos. Todo ello acompañado de un buen vino de denominación de origen a Ribes de Duero. Y hasta aquí el reportaje de hoy. No te pierdas las siguientes rutas napoleónicas.